Bienvenidos a esta clase de páncreas. El páncreas es un órgano que va a estar situado en el epigastrio. Su cabeza mide 2,5 centímetros, el cuerpo 2 y la cola 2,8. En el medio vamos a tener el conducto pancreático principal o conducto de Wirsum, que habitualmente no se ve, pero mide entre 2 a 4 milímetros. La longitud máxima del páncreas va a bordear los 12 a 20 centímetros dependiendo de la edad y el tamaño del paciente. El páncreas lo vamos a evaluar con la misma sonda convexa que hacemos la ecografía abdominal. Lo vamos a revisar en transversal a nivel del epigastrio. El paciente va a estar en decúbito supino y lo hacemos tomar aire, pero habitualmente lo que mejor resulta es que solamente saque el abdomen, haciendo la simulación de una paciente embarazada. La compresión va a ser de gran importancia porque así podemos desplazar el gas intestinal. En ecografía podemos ver el cuerpo del páncreas en el medio, la cola hacia el lado izquierdo del paciente y la cabeza hacia el lado derecho. Debemos tratar de ubicar la vena esplénica que va a desembocar en la vena porta. Debajo vamos a tener la arteria mesentérica superior que está por delante de la aorta y hacia el lado derecho del paciente tenemos la vena cava inferior. Ubicando estas estructuras podremos ver el páncreas. También tenemos la vena renal izquierda que va a estar llegando por el lado izquierdo hacia la vena cava inferior por delante de la aorta. Y acá detrás tenemos el cuerpo vertebral. Es de vital importancia identificar la vena esplénica para poder ver el páncreas. La arteria mesentérica superior también va a servir de gran ayuda para poder ubicarnos. Se pueden utilizar ventanas acústicas cuando sea posible o también poner al paciente en oblicuo. También se le puede decir al paciente que haga valsalva o que se siente un poco en la camilla, también dar agua para poder distender el estómago y hacer esta ventana acústica. Pero habitualmente los tecnólogos médicos siempre estamos apurados en el tiempo y vamos atrasados, por lo que muchas veces en la práctica esto no se realiza. La respiración también va a afectar la posición del páncreas porque el páncreas puede subir o bajar 2 a 8 centímetros. Acá tenemos una imagen para identificar el páncreas, cuerpo, cabeza, cola, la vena esplénica que va a estar llegando a la vena porta, la arteria mesentérica superior, debajo va a estar la aorta, hacia acá tenemos la vena cava inferior, el cuerpo vertebral y hacia acá adelante vamos a tener estómago. El páncreas normal habitualmente no va a mostrar el conducto pancreático principal. Este se va a ver mayormente cuando hay algún tipo de litiasis que lo esté dilatando. Acá otro ejemplo para poder ubicarse en la anatomía. Aquí tenemos la arteria mesentérica superior, que siempre va a ser más pequeña delante de la aorta. Y hacia el lado izquierdo vamos a tener a veces colapsada la vena cava inferior, porque recuerden que si nosotros presionamos acá, la vena se colapsa, en cambio la arteria no. También tenemos aquí la vena esplénica que va a ir hacia la vena porta. Y estas son nuestras referencias para poder ver el páncreas arriba de estas estructuras. La ecogenicidad va a ser variable porque cuando se es más niño va a ser más bien hipoecoico. En adultos joven puede ser isoecogénico y en pacientes más adultos puede ser hiperecoico. Habitualmente el parénquima va a ser homogéneo. Lo isoecoico está referido al parénquima hepático. Acá tenemos ejemplos de pacientes jóvenes que va a ser más hipoecogénico y podemos compararlo con el lóbulo izquierdo del hígado, un paciente adulto que va a ser un poco más ecogénico y en un paciente anciano que va a ser mucho más hiperecogénico. Hallazgos normales que podemos encontrar aquí. Podemos tener un parénquima que sea finamente granular, que sea isoecogénico o ligeramente hiperecogénico en relación al hígado,
Y también puede mostrar un aumento de la ecogenicidad en pacientes que sean ancianos o que tengan también infiltración grasa en pacientes obesos o diabéticos, porque pueden tener lipomatosis. Aquí vemos un ejemplo de distintas ecogenicidades. Inclusive a veces puede haber un patrón en sal y pimienta por estas imágenes puntiformes ecogénicas. Vamos a revisar algunas patologías que podemos tener en páncreas. Habitualmente las patologías las podemos diferenciar en dos tipos, las que son del tipo inflamatoria o de tipo tumoral. Las inflamatorias pueden ser la más común, las pancreatitis, y las pancreatitis van a estar también dadas principalmente por litiasis, que van a provenir de la parte biliar. Estas pancreatitis pueden ser del tipo agudo o de tipo crónico. Las tumoraciones pueden ser del tipo benigno, que son las más frecuentes, pero también pueden existir malignas. Y aquí podríamos tener un carcinoma pancreático o también metástasis menos frecuente. En las benignas podemos tener lesiones quísticas también. Vamos a partir con las pancreatitis agudas, ¿cómo las veríamos nosotros en ecografía? La pancreatitis aguda, el paciente va a llegar con un dolor muy severo en el epigastrio, que inclusive nos va a dificultar la exploración al colocar el transductor en la zona. El páncreas va a estar aumentado de tamaño y puede estar hipoecoico porque va a tener edema. En casos más severos se pueden observar colecciones o pseudoquistes. Estos pseudoquistes se llaman así porque no tienen cápsula de epitelio. Y en algunos casos estos podrían inclusive infectarse y van a formar abscesos con contenido piógeno. La pancreatitis aguda, la causa más frecuente va a ser en el 40% de los casos provenientes de los cálculos biliares, porque estos cálculos van a venir del conducto del colédoco y se van a pasar hacia el conducto pancreático. Y ahí van a provocar esta pancreatitis por cálculos biliares, en donde va a estar dilatado el conducto pancreático principal o wirsum. Otras causas que pueden provocar pancreatitis aguda puede ser traumatismo, alcoholismo, por herencia también de obstrucción, por fármacos o por alguna infección. La pancreatitis aguda, ¿en qué nos sirve la ecografía? En caso de, va a servir para detectar si es que están estos cálculos biliares, si los podemos identificar. También podemos ver si es que está dilatado este conducto Wirsum o si hay alguna obstrucción también del colédoco. También va a servir en el diagnóstico de pancreatitis aguda no sospechada o confirmación del diagnóstico de pancreatitis aguda. Y también va a servir como guía para hacer algún tipo de punción, para hacer aspiraciones o algún tipo de drenaje. ¿Cuáles son las complicaciones de la pancreatitis aguda? Habitualmente el 40 al 70% de las pancreatitis agudas, cuando hay colecciones líquidas, se van a resolver solas. Pero también otras complicaciones pueden ser pseudoquistes, abscesos pancreáticos, necrosis del tejido, o puede infectarse este tejido que va a estar necrótico, por lo que también podría haber una hemorragia, alguna trombosis venosa o algún pseudoaneurisma. Los síntomas, como dijimos, van a ser un fuerte dolor en faja en el abdomen superior que a veces se irradia hacia la espalda. Los pacientes pueden presentar niveles elevados de enzima pancreática, pueden presentar vómitos, náuseas, fiebre, ilio paralítico. Y en este caso el ilio paralítico no va a ser del tipo mecánico. El tipo mecánico es cuando hay alguna obstrucción por una masa fecal, pero en este caso va a estar dado más que todo porque la peristalsis del intestino se va a detener. Entonces esto va a provocar que no avance el contenido intestinal. ¿Cuáles son los signos ecográficos de pancreatitis agudas que podemos encontrar? La ecogenicidad del páncreas puede estar disminuida o puede estar heterogénea. Ya dijimos por el edema. Puede haber aumento de tamaño del páncreas. Pueden haber colecciones de líquido peripancreático. Pueden haber colecciones líquidas perivasculares, periduodenales, inclusive pararenales. Aquí en esta imagen podemos ver que el páncreas está aumentado de tamaño e hipoecoico.
También en este caso nos muestra un acúmulo de líquido peripancreático. Y acá también podemos ver una pancreatitis focal que se está situando en la cabeza del páncreas y el resto del páncreas tiene un aspecto normal, inclusive el conducto pancreático no se encuentra obstruido. Vamos a revisar la pancreatitis crónica. Aquí vamos a tener un aumento de la ecogenicidad, no como en el caso de la aguda que es hipocogénica. Aquí el páncreas va a estar más bien atrofiado o hipotrofiado, puede tener los bordes lobulados y habitualmente se van a observar calcificaciones. También va a haber dilatación del conducto principal y podría inclusive haber un signo del doble conducto. La pancreatitis crónica va a tener una prevalencia de 10 cada 10.000. Esta inflamación pancreática va a ir en progresión cada vez que hay pancreatitis crónica. Y el daño es irreversible a la glándula, por eso tiende a hipotrofiarse. La causa más común va a ser el alcoholismo crónico en el 70-90% de los casos. ¿Qué va a sentir el paciente? Va a sentir dolor, mala absorción y va a presentar diabetes. Las complicaciones que pueden haber aquí es obstrucción y trombosis de la vena porta, obstrucción del conducto pancreático y biliar, y a esto se le va a llamar signo del doble conducto. Aquí podemos ver el signo clave, que es la dilatación ductal de paredes irregulares y las calcificaciones. Menos frecuente es el signo de doble conducto, que ocurre cuando la pancreatitis crónica provoca la obstrucción del conducto pancreático principal y además el conducto extrahepático. Esto es inespecífico de pancreatitis crónica porque también podría ser una neoplasia del páncreas. Hallazgos ecográficos que podemos ver en una dilatación ductal. Podemos encontrar calcificaciones de las ramas ductales del conducto principal, zona de ecogenicidad aumentada o reducida y signo del doble conducto. Aquí tenemos pancreatitis crónica con dilatación del conducto principal y aquí con múltiples calcificaciones en donde se ve el páncreas totalmente hiperecogénico. Nuevamente, calcificaciones dentro del páncreas. Y aquí recuerden que la pancreatitis crónica habitualmente va a venir por múltiples pancreatitis agudas que van a ser provocadas habitualmente en su mayoría por calcificaciones. Las calcificaciones están en el parénquima y que es diferente a cuando está dentro del conducto pancreático, que ahí le llamamos litiasis porque está obstruyendo el conducto pancreático de Wirsum. Esto va a ser llamado litiasis pancreática y las otras son llamadas calcificaciones pancreáticas. Cuando hay dilatación del conducto pancreático principal, se van a formar estas lobulaciones en este conducto y a esto se le va a llamar forma de collar aperlado. Esto ocurre principalmente en pancreatitis crónicas y también la presentación más común es que hayan calcificaciones grandes. En esta pancreatitis crónica podemos ver múltiples calcificaciones. Si tengo la duda si son calcificaciones o no, puedo poner la caja de color y ahí voy a ver el artefacto de centelleo, pero esta imagen no es necesaria de enviar al radiólogo, ni tampoco hacer ningún tipo de medida. En general, las calcificaciones podemos hacer, si es que se quiere, una medida en una calcificación única para mostrarla al radiólogo, pero no necesita ninguna otra imagen más. Tenemos los pseudoquistes, que son más frecuentes en las pancreatitis crónicas que en las agudas. En este caso, no tiene una pared de epitelio. Se pueden presentar de diferentes formas, con detritus adentro, que son imágenes ecogénicas, pueden haber zonas necróticas, hemorrágicas, o incluso ser completamente sólidas. Así también pueden presentar irregularidades murales o tabicaciones. Podemos tener pseudoquistes hemorrágicos, como en este caso, en donde esta ubicación está en el cuerpo pancreático. Acá tenemos otras imágenes de pseudoquistes que están hacia la cola del páncreas y las complicaciones de estos pseudoquistes pueden ser obstrucción intestinal cuando son de mayor tamaño o biliar, hemorrágicas digestivas o peritonitis.
Vamos a revisar las neoplasias. Los carcinomas de páncreas son un poco agresivos. El 5% solamente va a tener una sobrevida a 5 años. El predominio es masculino y va a aparecer desde los 60 años en adelante. El 60% se va a encontrar en la cabeza del páncreas y el 80% son adenocarcinomas. Estos van a metastizar a las cadenas ganglionares de pulmón, hígado y huesos. Los tumores secretores de mucina son predominantemente quísticos y estos se van a ubicar principalmente en cuerpo y cola. La prevalencia va en aumento de aparición de estos cánceres, porque recuerden que la población se va haciendo cada vez más vieja, pero la mortalidad va en disminución. Este tipo de cáncer es considerado uno de los más malignos. Los factores de riesgo son el tabaco, la obesidad, las pancreatitis crónicas, diabetes, cirrosis, tabaco sin humo. Existen pocos tumores que van a ser resecables cuando se diagnostican. La detección va a ser a través de ecografía y de escáner. Tenemos el carcinoma de páncreas y también el neoperiampular. La mayoría son redondos u ovales. Algunos van a ser irregulares, pueden también deformar la forma del páncreas. El 10% presenta cambios en la ecogenicidad. El 55% son ecogénicos, algunos son heterogéneos, hay algunos que presentan calcificaciones, puede hipotrofiar la glándula también y algunos tienen flujo en su interior. La mayoría van a estar originados en la cabeza del páncreas, pero también un menor porcentaje van a estar en cuerpo y cola. El 3 a 5% van a ser difusos y van a presentar el signo de doble conducto, dilatación del conducto biliar, de la vía extrahepática y también del conducto pancreático. Acá tenemos un adenocarcinoma en donde se muestra una masa hipoecogénica de bordes mal definidos, ubicada principalmente en la cabeza del páncreas. Aquí otro adenocarcinoma que también está ubicado en la cabeza y este es otro también en la cabeza del páncreas. Y si se fijan, tiende a dilatar un poquitito el conducto pancreático. Acá tenemos un adenocarcinoma como una masa grande, hipoecogénica, que además va a estar haciendo la obstrucción del doble conducto, porque dilata el conducto biliar, el colédoco. Las neoplasias quísticas vamos a tener principalmente de dos tipos, las microquísticas y las macroquísticas. Las microquísticas o cerosas en su mayoría son benignas. El predominio es femenino de 13 a 2 y se presenta en mayores de 60 años. También se va a presentar en enfermedades poliquísticas autosómicas dominantes y va a presentar una masa multilocular sin cápsula verdadera y que también puede tener una calcificación central. La cicatriz se va a ver central estrellada y habitualmente están ubicados en la cabeza del páncreas. El tamaño son menores a 2 centímetros. En cambio, los mucinosos o macroquísticos, estos son malignos o en potencia malignos. Y también tiene predominio femenino de 6 a 1. La edad de aparición es de media en adelante. Puede presentarse como una masa única o varias. Puede presentar proyecciones papilares o calcificaciones. Puede tener calcificaciones periféricas en cáscara de huevo y la ubicación en este caso va a ser en cuerpo y cola y además el tamaño va de 2 centímetros en adelante. Acá vemos un cistoadenoma microquístico. 5 años después se achicó un poco porque recuerden que estos son de predominio más bien benigno. Acá tenemos otra imagen de neoplasia quística serosa con una calcificación central. Aquí tenemos otra con una calcificación un poco más grande también de tipo central, con múltiples quistes pequeños alrededor, con una arquitectura tipo radial. El cáncer mucinoso quístico, acá se va a clasificar en quistes simples, quistes ecogénicos que contienen desecho, o quistes con vegetaciones murales sólidas, o un quiste que está completamente relleno que va a aparecer de aspecto sólido. Vamos a revisar las metástasis que se podrían ver en páncreas.
Estas metástasis pueden provenir de un cáncer pulmonar, mamario o de tumores primarios del sistema gastrointestinal. Acá esta metástasis está en la cabeza del páncreas. Y también tenemos otras metástasis aquí en vaso del tipo Diana. No confundir con infiltración grasa pancreática focal, que en un páncreas que sea hipoecoico se va a ver una zona ecogénica, o también podría verse hipoecoico en un páncreas que sea marcadamente hiperecogénico. Dudas, consultas, ideas, déjamelas en los comentarios para yo poder responderte. Muchas gracias por tu atención.